queremos dar la bienvenida esta tarde que nos acompañan a través de esta transmisión. Nos agrada y es una bendición poder contar con su presencia. La tarde de este jueves agradecemos su comprensión con posponer esta reunión para el día de hoy por algunos asuntos que nos impidieron estar presentes el día de ayer miércoles, pero agradecemos al Señor la oportunidad que nos da esta tarde de poder llegar nuevamente durante este día y compartir con usted la palabra de nuestro Señor. Demos gracias a Dios a través de una oración y pongámonos en sus manos para que el Señor nos dirija, nos instruya a través de su palabra este día. Oremos, hermanos. Gracias al Padre Santo por la oportunidad que nos da, Señor, la bendición de un día más. Queremos ponernos delante de ti para honrar, para glorificar tu nombre, Señor. En medio de toda circunstancia, en medio de toda prueba, alabamos tu nombre, Señor, y reconocemos que tú eres Dios soberano. Dueño, Señor, de nuestras vidas, que tú ves, Padre Santo, el futuro y lo que nosotros no alcanzamos a entender. Esta tarde queremos pedirte, Señor, que nos dirijas en tu Espíritu Santo, Señor, nos puede llevar a tu palabra, a donde quiere enseñarnos esta tarde, Señor. Si algún corazón necesita ser confortado, Señor, si algún corazón necesita ser recordado de lo que tú tienes para nosotros en la Escritura, te pedimos que tú obres en la mente y en la vida de las personas, Señor. La salvación puede llegar a aquel necesitado, Padre, que se encuentra caminando extraviado, que no encuentra, Señor, el rumbo que tú has puesto, porque diferentes situaciones le han nublado, Señor, el propósito de su vida. La palabra, Señor, la frase, el estudio, el pasaje de esta mañana pueda despertar su conciencia y buscarte de corazón, como dice la Escritura. Nos ponemos delante de ti confiando en el poder de tu palabra, confiando en el poder del Espíritu Santo. Nos encomendamos, Señor, a tu nombre. En Cristo nuestro Señor te pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermano, queremos entrar directamente al estudio de esta tarde. Queremos pedirle que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 18, Mateo 1, versos 18 al 25. Ahí tiene la cita usted en su pantalla. Mateo 1, versos 18 al 25. Voy a dar lectura. El título de la lección, del estudio de esta tarde es Un plan completo. Un plan completo. ¿Cuántos libros, antes de dar lectura al pasaje de esta tarde, cuántos libros ha dejado usted comenzados? ¿Cuántos libros ha dejado usted pendientes que le llamaron la atención, que el tema parecía muy interesante, pero que por alguna situación los dejó usted ahí para después, aún no los termina, ha ido pedazo por pedazo y tal vez ya perdió el hilo del tema de ese libro tan interesante al principio? Bueno, quiero compartir con usted, recordarle que el plan del Señor para nosotros es un plan perfecto y es un plan completo. El Señor nos ha puesto delante de nosotros un plan, dice la Escritura, que Él ha de completar. ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces ese plan no se completa en nuestra vida. Bueno, quisiéramos hablar de esto en esta tarde, enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo y dando lectura a este pasaje en el libro de Mateo 1, del 18 al 25, que dice de la siguiente forma: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Un pasaje muy humano, ¿no? Un pasaje muy natural en la vida del ser humano, acerca de concebir y acerca de dar a luz un hijo, pero también muy humano en las circunstancias que rodean este acontecimiento, este relato de Mateo. Un acontecimiento que trae un conflicto en la mente de José, entendiendo su posición, ¿verdad?, como futuro esposo, entendiendo su posición como ser humano. El hecho de saber que María estaba embarazada le causó un conflicto entendible humanamente. Hermano, la Escritura nos muestra a nosotros los aspectos más naturales del ser humano. Nos muestra a nosotros que Dios interviene en aquellas situaciones en las que a lo mejor, tal vez, usted piensa que el Señor está tan ocupado en otras cosas que no tiene tiempo para nuestras necesidades, pero queremos recordar esta tarde que el Señor tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Hay un plan general de Dios para toda la humanidad que tiene que ver ciertamente con la salvación, pero la realidad es que el Señor tiene un plan muy específico para usted en lo personal. El Señor tiene un plan en lo personal. De esta manera queremos recordar aquellas historias de superhéroes que cómo le llaman la atención a los niños, ¿no? Estas películas que salen en el cine, en la televisión, acerca de estos hombres que tienen poderes más allá de lo humano, que tienen poderes sobrenaturales, así como en su momento a lo mejor algunos nos llegamos a emocionar con el Super Ratón, o el personaje que usted piense, ¿verdad?, en esta tarde, ¿verdad? Aquellos poderes en donde los personajes vuelan, en donde son súper fuertes, en donde tienen visión de rayos X y pueden ver a través de las paredes, pueden mover objetos con la mente. ¿Por qué emociona esto tanto a los seres humanos? ¿Por qué el afán y por qué la necesidad de ver aquellas cosas para emocionarse? En aquellas escenas en donde parece que el mal al final triunfará y ya no hay otro destino, pero de pronto todos los espectadores están esperando, ¿verdad?, que lo bueno suceda, es decir, que el mal sea vencido. ¿Cuáles eran algunos de sus superhéroes favoritos cuando usted era niño o aún en este tiempo? ¿Y qué poder es el que más usted apreciaba o aprecia de esos superhéroes? La mayoría de las personas disfrutan de estas historias, ¿verdad? De estas historias, la mayoría de ellos imaginarias. Apreciamos pensar en alguien poderoso que llega al rescate de algún necesitado. También apreciamos la compasión, hasta el sentido de obligación que impulsa a una persona a ayudar a otra. Pero tal vez lo que más nos gusta de las historias de los superhéroes es la manera en que el rescate siempre parece suceder precisamente en el último instante. Imagine ese momento en su mente, ¿verdad? Con una escena, con una situación sombría en la que parece que no habrá un buen fin, pero de repente las fuerzas del mal, que en un momento están en la cúspide de lograr sus metas, ¿verdad? Y en la vida de las personas inocentes ya casi están a punto de ser arrebatadas su integridad, su seguridad, y de pronto aparece este personaje con aquellos poderes especiales que pueden derrotar al mal en cualquiera de las manifestaciones que lo hemos visto. Es como si alguien dijera: aquí vengo a sacarte del apuro en el que estás, ¿verdad? Llegó la salvación, es lo que pudiéramos pensar. Vamos a recordar, hermano, esta tarde acerca de la necesidad que tiene el ser humano, cada uno de nosotros, sobre todo en este tiempo en el que parece que este año nos tenía preparadas algunas cosas que no esperábamos en todo sentido, cuando la humanidad no tenía esperanza alguna y se encontraba atrapada
en el pecado, ¿verdad? Cuando no teníamos ninguna esperanza de escapar de las consecuencias del mal en nuestra vida, en nuestro propio corazón. Entonces el Señor envió a su Hijo a satisfacer la necesidad que usted y yo tenemos, la necesidad más apremiante, que es la necesidad de la salvación. Nuestro Señor ha venido con una misión a nosotros, y no precisamente como un superhéroe, como el ser humano con poderes que al final de cuentas son humanos pero diferentes, sino que el Señor mismo se encarnó para venir a sacarnos de ese problema en el que usted y yo estábamos. Acostumbramos a hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo solamente en épocas navideñas, que por cierto este año posiblemente sean muy diferentes a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Este año lo ha sido, y muy probablemente a final de este periodo, de este año, la situación vaya a ser totalmente diferente también. Habrá algunas situaciones en donde volteemos para atrás y los hechos que han sucedido durante este tiempo nos resulten dolorosos. Hermano, pero quiero recordarle que el dolor que nosotros podemos experimentar en esta tierra es un dolor pasajero. Aun cuando las personas en medio de sus problemas parece que no ven, ¿verdad?, más allá del túnel oscuro que están atravesando, la realidad es que el Señor al final de ese túnel, al final de ese lapso, tiene algo maravilloso para nosotros. Aunque andemos en sombra, en valle de sombra y de muerte, ¿verdad?, el Señor estará con nosotros. No sé si usted ha estado en algún tiempo en una situación, en un lugar tan oscuro que por más que abre los ojos no alcanza a ver. Muchas personas tal vez en este tiempo, ¿verdad?, pudieran sentirse de esta manera. Pero sabe, el relato de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la manera como lo describe, es precisamente en ese sentido. Dice el Evangelio que el mundo estaba en tinieblas y entonces vino la luz, ¿verdad?, y habitó entre nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, que el Señor viene a alumbrar nuestra oscuridad, cual densa que sea, y viene a transformarla a través de la luz de Cristo en un paisaje claro y en un paisaje iluminado. La salvación, hermano, viene por medio de una persona. Eso es lo primero que deseamos analizar en esta tarde. La salvación viene por medio de una persona. Usted y yo no podemos apreciar el concepto de la salvación, todo lo que esto implica como debe de ser, hasta que pensamos profundamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien para muchos es un iluminado, una persona con características especiales, algo así como un superhéroe, ¿verdad? Para algunos es una persona, un ser humano dotado de características muy similares. Para algunos otros es el profeta, para algunos otros es un filósofo con un pensamiento diferente, trascendente. Pero usted y yo no podemos entender el concepto de la salvación. No podremos entender de qué el Señor desea salvarnos hasta entender la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es más que el ser que logró nuestra salvación, es más que alguien, es más que uno que está por encima de los demás, pero que pertenece al mismo grupo. Sencillamente no es el ser que hizo posible la salvación, ¿verdad?, sino que Jesús es la salvación él mismo, ¿verdad? Nosotros pudiéramos considerar a Jesús simplemente como alguien especial, pero cuando le consideramos como la salvación, entonces nuestro concepto de la salvación comienza a cambiar. Cuando nosotros aceptamos el llamado de seguir a Cristo, no estamos respondiendo a un concepto o a un mensaje. Seguir a Cristo no significa seguir una filosofía, porque entendiendo esto muchos se han desviado porque han encontrado que hay otras filosofías que también son buenas y han encontrado que hay otros mensajes que también son buenos, y entonces equiparan esos mensajes al concepto que ellos entienden de Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, como vimos semanas anteriores, sígueme, está hablando de literalmente seguirle a Él como persona. No solamente seguir un mensaje o seguir conceptos elevados, sino seguirle a Él como persona. Cuando usted nace o nació,
Desde que conoció a Jesucristo, nació de nuevo, el mismo Jesús que nació de una virgen, que creció, que aprendió, que vivió y que murió alrededor de 2000 años atrás más. Ese mismo Jesús que es Señor del reino de Dios y es Maestro de la vida. El Señor Jesús no solamente desea que nosotros estemos familiarizados y comprometidos con su mensaje, pero que estemos comprometidos con Él como Señor y como Salvador, porque Jesús es la salvación misma. Cuando nosotros consideramos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades, a nuestros familiares que todavía no han recibido la salvación, y usted quiere que eso cambie, desear que la gente cambie significa desear que experimenten el gozo que viene con el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados no puede darse por un concepto, se tiene que dar a través de una persona, ¿verdad? Ellos no experimentarán ese gozo solamente con entender mejor una doctrina o repetir una oración. A veces nosotros cometemos el error de querer convencer a la gente con conceptos y con explicaciones. O tal vez muy en lo interior queremos darle a entender a la gente que nuestras ideas son mejores que las de ellos. Algunos en una libertad ahí medio rara, medio filosófica, lo que quieren hacer, entender a la gente es que aprendan a pensar por ellos mismos y terminarán tan extraviados como aquel que les está enseñando a pensar. Pero Jesús, cuando habla a la gente, volvemos a repetir, lo que dice es: ven y sígueme. Y la única manera que nosotros tenemos en este tiempo para seguir a Jesús es a través de la Santa Escritura que el Señor nos dejó, guiados por su Espíritu Santo, porque de una forma humana no lo podemos entender. La gente necesita conocer a Jesús, pero también necesitan experimentarlo. Dice la Escritura que el Señor ahora se encuentra a la diestra de Dios, amén. Y cuando hablamos de eso, no hablamos de un concepto ni de una idea vaga, sino hablamos de una situación, hablamos de una localización. Es decir, el Señor Jesús está presente en este tiempo y es mostrado a nosotros, y nosotros somos llevados a seguirle a través del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo necesitamos la salvación, y si usted aún no la tiene, lo primero que debería de pedir al Señor es que le muestre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este tiempo estamos muy preocupados acerca de nuestra seguridad. Pero saben, nuestra seguridad también es temporal, así como lo es nuestra vida. O de pronto pueden venir muchas situaciones que usted y yo no esperamos. Pueden venir muchas situaciones que usted y yo no buscamos. Y muchas de esas situaciones serán dolorosas. Pero el Señor tiene un plan, como decimos al principio, en este tiempo es un plan completo y es un plan perfecto. Porque muy por encima de aquellas cosas que para nosotros en nuestra humanidad pueden salir mal, el Señor ya tiene la solución para eso. Hay un dicho muy popular que usted conoce, que dice que todo tiene solución menos que, ya lo pensó, ¿verdad? Menos la muerte. Pero sabe, aún la muerte ya fue solucionada por nuestro Señor. Y esa es precisamente la esperanza en la que vivimos quienes hemos comprendido el poder de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es tan importante su persona que cuando Él fue crucificado, precisamente se presentó de manera física a los demás, para que la gente entendiera de una manera palpable y comprobara, ¿verdad?, que en la persona de nuestro Señor Jesucristo hay poder. Hay poder. Va más allá de las imágenes, va más allá de los crucifijos que nosotros podamos tener, va más allá de cualquier concepto imaginario. La persona de nuestro Señor Jesucristo es poderosa porque es Dios mismo. Los evangelios, los escritores muestran la importancia de la existencia de Jesús como una persona viva, una persona que respira. Una persona que fue tentada, dice la Escritura, en todo. Las ideas no pueden ser invitadas a desobedecer, pero las personas sí. Usted y yo vivimos en medio de invitaciones que nos pudieran hacer desobedecer.
Dice la Escritura que nuestro Señor comprende bien esas situaciones que usted y yo atravesamos, pero sabe, no tenemos por qué sufrir las consecuencias de la desobediencia. El libro de Mateo se interesa en comenzar sus escritos sobre la vida de Jesús y escribe acerca de su nacimiento, la forma natural de la vida, la forma que el Señor ha diseñado para el ser humano, pero también habla de lo milagroso de su nacimiento. Lucas hace lo mismo. Juan abre su evangelio con una verdad similar, pero expresada de una manera un poco más abstracta. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó físicamente entre nosotros, ¿verdad? Hermanos, la salvación viene con un plan. La salvación del Señor viene con un plan. El mensaje del evangelio ha sido y es sencillo, ¿verdad? Al enviar a Jesús a nosotros, Dios hizo un camino donde no había camino. Ese es el mensaje. Esa separación entre Dios y el ser humano, causada por el pecado, ese abismo, ¿verdad?, que se interpuso en la relación del ser humano con Dios allá, desde aquella mala decisión en el huerto del Edén, ha sido restaurado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios porque Dios tiene un plan de rescate para toda la humanidad. Nosotros vemos las personas cómo viven en la consecuencia de sus decisiones. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Lo lamentable es que no tienen por qué vivir así, pero esa es la condición de su vida. Si no hubiera oportunidad, si no hubiera manera de cambiar, si no hubiera la oportunidad de vivir de una manera diferente, pues no tendría caso lamentarnos ante lo que es fortuito. Pero cuando nosotros vemos las consecuencias de las decisiones de las personas que planean y que sufren fuera del plan de Dios, y entonces pensamos en el plan que Dios tiene para toda la humanidad, entonces el corazón nos duele de saber que las personas están viviendo de una forma diferente al plan de Dios. El plan de Dios no solo es un buen plan, o tal vez resalte entre muchos otros planes. El plan de Dios es único, es un plan suficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra vida, la necesidad de ser rescatados de nuestros pecados. Toda urgencia que usted y yo podamos tener es temporal. Piense usted en algo que usted tiene planeado, algún pendiente que tiene en este tiempo, y por más que lo solucione, la consecuencia de ese plan se solucione o no, va a quedar aquí solamente en esta vida. Cuando usted y yo ya no estemos, ese acto va a quedar ahí, va a quedar pendiente o va a quedar resuelto. Pero que lo que nosotros hagamos con el plan que Dios tiene para nuestra vida va a tener consecuencias en esta, pero también en lo posterior, después de la muerte. Sabemos y hemos visto que la salvación está anclada a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de desligar esta idea de la persona de nuestro Señor. Sencillamente conocer quién es Jesús y lo que Él hizo no es suficiente. No es suficiente tener el conocimiento para lograr realmente el perdón de nuestros pecados. El plan de Dios requiere que cada persona que encuentra a Jesús lo haga de modo que lo lleve a tener una relación con Él. De tal manera que nosotros somos llamados y somos demandados también a andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo, de esa manera. Y aún más, cada vez que encontramos a Jesús, debemos responder a Él con fe, con obediencia, lo cual es un acto de voluntad en el que colocamos nuestra confianza en Él. Hermano, ¿por qué usted y yo a veces sufrimos el dolor de la inseguridad? ¿Por qué sufrimos el dolor de tantas cosas que no deberían estar en nuestra vida? Muy posiblemente es porque conocemos el mensaje de Jesús, pero no le hemos seguido a Él. Usted se puede encontrar a muchas personas a las que tal vez usted, como me sucedió algún día tratando de evangelizar a un drogadicto, ¿verdad? Y resulté evangelizado. Porque este hombre conocía, yo creo que más pasajes de yo, y ahí en su estado crítico donde él estaba, en medio de esa euforia en la que andaba a causa de las drogas,
me repitió unos mensajes ahí al pie de la letra que yo ni me acordaba cuáles eran, ¿verdad? Hace muchos años. Y entonces dije, ¿de qué nuevo le puedo hablar a este hombre? Pero ¿sabe cuál era el problema de este hombre? El problema era que conocía el mensaje muy bien, pero que no lo había aplicado a su vida. ¿Cuántas personas viven de esa forma en este tiempo? ¿Cuántas personas viven en realidad sin dejar sus planes, sin dejar sus días, sin dejar todo su ser en las manos de nuestro Señor Jesucristo, sin confiar plenamente en Él? Es decir, encargándole cosas, ¿verdad? Diciéndole, te encargo esto, te pido esto, pero al final de cuentas haciendo la voluntad personal. Por eso a veces nuestros planes salen mal. Deseamos cambiar, pero a veces en el fondo de nuestro corazón no hacemos lo propio para que así suceda, sino que estamos esperando como que con una varita mágica al siguiente día van a desaparecer aquellos deseos, aquellos planes los cuales nosotros no queremos soltar. Y sabe, en muchas de las ocasiones nosotros tendremos que actuar, tendremos que decidir, así como nuestro Señor Jesucristo decidió. ¿Sabe por qué nuestro Señor Jesucristo fue tentado? Porque había la posibilidad de desobedecer. El diablo no es tonto. El diablo nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuáles son nuestras debilidades? El diablo sabe cuando nos encontramos vulnerables. El diablo conoce muy bien la situación personal suya. Conoce muy bien la situación personal de su matrimonio. Él sabe lo que usted sufre por sus hijos. Él sabe lo que usted sufre en lo personal. Aquellas cosas que viene cargando de su vida anterior. ¿De dónde le ha rescatado el Señor? ¿Sabe por qué le tienta? Porque usted y yo estamos vulnerables de desobedecer. Satanás no perdería el tiempo con nosotros si sus dardos, como dice la Escritura. Mira, no habla de flechas, no habla de cañonazos, ¿verdad? No habla de que el diablo viene con nosotros con armas grandes, ¿verdad? Visibles. Dice la Escritura, los dardos del enemigo. ¿Sabe? Un dardo puede estar lo suficientemente envenenado como para matar a una persona. La sola punta de un dardo pudiera aniquilar a una persona o hacerla pasar un muy mal momento. Y es que nosotros, yo creo que conocemos que Dios es amor. Hoy nosotros entendemos muy bien Juan 3:16, donde dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo. Y nos hemos apropiado a veces incorrectamente solamente de un concepto, pero en la práctica muchas veces nuestra vida no refleja que Dios es amor y tampoco refleja que lo tenemos a Él. Muchas personas entienden mal este concepto y piensan, desligan el amor de la santidad y desligan el amor de la justicia y desligan el amor de la prudencia y desligan el amor de muchas cosas que lo componen, ¿verdad? Pero el plan de Dios requiere que cada persona que encuentra a Jesús lo haga de modo que lo lleve a tener una relación con Él. Debemos responder a Jesús con fe. ¿Cuáles son algunas cosas, algunos errores comunes acerca de la salvación? Y uno de los errores es solamente aceptar, pero no hacer nada en cuanto a la salvación. Y es que si bien es cierto, la salvación no es por obras, dice la Escritura que no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie tenga ventaja. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros podemos presumir de que nuestras obras son tan buenas que impresionamos a Dios. Algunas personas se jactan de lo que eran antes y de lo que son ahora, pero, ¿sabe? Considerándose mejores en este tiempo, están en peligro de conformarse con sus buenas obras porque pudieran pensar que eso les da derecho al reino de los cielos. Y la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Nadie puede ganar el reino de los cielos por obras. Sin embargo, son importantes y son necesarias para los que ya son salvos. Otra manera de pensar acerca de la salvación es ver que el plan de Dios requiere que todas las personas reconozcan. Necesitamos reconocer que tenemos un problema. Si usted quiere solucionar un problema, lo primero que debe hacer es reconocer que lo tiene. ¿Cuántas personas desgastan sus energías y desgastan sus tiempos
en tratar de demostrar que no tienen el problema, que todo el mundo lo ve, pero que no lo tienen o que no es tan grande como los demás. Mire usted a una persona que está inmersa en los vicios. ¿Sabe por qué una persona que está inmersa en los vicios, cualquier tipo de vicio que sea, no puede avanzar? Porque lo primero que le hace falta es reconocer que tiene un problema. O esa persona que está perdiendo todo, que se está despojando de todo lo material porque va y se mete al casino y gasta lo que es suyo y lo que no le pertenece también. Cuando las demás personas le quieran hacer ver, esta persona va a decir que no gasta tanto, que no va todos los días, que solamente lo hace por diversión, que es una manera de escapar de los problemas, y va a poner tantos pretextos. Pero sabe que no necesita estar viviendo en el casino 7 días a la semana. A lo mejor le basta 1 hora durante la semana o al mes para perder todo lo que tiene. El asunto es que tiene un problema y no lo quiere reconocer. Hermano, lo primero que nosotros podemos hacer para alcanzar la salvación es que la necesitamos. Es que la necesitamos. El plan de Dios es que todos reconozcamos que no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos y que de hecho no sabemos hacerlo. Dios desea que usted reconozca que Jesús es el único camino de rescate para la corrupción del pecado. ¿Sabe qué es la corrupción? Contaminación. ¿Sabe qué es corrupción? Algo que está echado a perder, algo que está podrido, algo que está corrompido, es algo que no huele bien. Yo le invito a que usted saque del congelador un pollo y lo deje durante todo el día al sol y en la tarde trate de cocinarlo. Y créame, cuando usted destape ese paquete no va a oler nada bien, no va a querer cocinar. ¿Sabes? Ese pollo, esa carne está corrompida ya, está contaminada. Posiblemente no se vea, pero el olor nos va a hacer saber que la corrupción ha alcanzado, la contaminación ha alcanzado a eso que anteriormente no lo estaba. Si usted y yo queremos ser rescatados de la consecuencia del pecado en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los pecados que hay en nosotros. O si alguien quisiera ser humilde, o si alguien quisiera ser más paciente, muy probablemente tenga que reconocer que en su vida hay ira y hay impaciencia. O si alguien quiere tener una buena relación con las demás personas, tal vez lo primero que tenga que reconocer es que en su corazón no hay amor, lo que hay es resentimiento y hay odio. No hay tolerancia para los demás. Una persona que quiere ser librada de los vicios, lo primero que tiene que reconocer es que por muy espiritual que crea, la realidad es que su carne gobierna su ser. Y entonces termina haciendo lo que no desea hacer y le trae una consecuencia. En lugar de justificar y en lugar de minimizar nuestros problemas, lo que deberíamos hacer es aceptar que los tenemos. Oh, cuántas personas son presas de la envidia. Cuántas personas son presas, ¿verdad?, del mal, de buscar el mal del prójimo. Tantas manifestaciones que el pecado puede tener en nuestra vida. Necesitamos reconocerlas y entender que Jesús es el único camino de rescate de la corrupción del pecado. Cuando usted y yo reconocemos el pecado, entonces necesitamos arrepentirnos. Una vez que reconocemos nuestra situación, debemos arrepentirnos. Arrepentirse significa estar sinceramente entristecido por su pecado. Yo no sé si usted alguna vez se ha arrepentido de las cosas que ha hecho. ¿Sabe? Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, entonces hay dolor en nuestra mente, hay dolor en nuestros sentimientos. Cuando hay arrepentimiento, hay tristeza en nuestro corazón. No sé si usted alguna vez ha sentido el dolor de un acto cometido sin pensar, una palabra dicha sin pensarla, un golpe tal vez dado a su hijo, exagerando una situación y llevado adelante por su frustración. Tal vez una reprimenda que no había de haber sido tan dura, o tal vez una decisión de la que ya no hay vuelta atrás. ¿Sabe? Cuando estamos arrepentidos, en realidad va a haber tristeza en nuestro corazón. Porque el remordimiento lo único que hará es que nosotros nos sintamos mal
y volvamos otra vez a lo mismo. Pero el arrepentimiento nos hace apreciar ese dolor, no valorarlo necesariamente porque para nadie es bueno, pero apreciar la consecuencia de ese dolor y entonces no querer repetirlo más. ¿Saben? Cuando nosotros entendemos que hemos hecho que el Señor se entristezca con nuestras acciones, que le hemos desobedecido y que eso ha traído una consecuencia en nuestra vida innecesariamente, entonces necesariamente habrá dolor en el corazón. Arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar, nuestra conducta y alejarnos de manera decidida del pecado e ir hacia Dios. Hermano, dice la Escritura que si usted desea que el diablo huya de su vida, que se aleje de usted, entonces usted debe resistirle. ¿Y sabe qué significa resistir? Significa luchar, pero también significa que usted decida, rechazando las ofertas que el enemigo hace en su vida, cuando viene y le tienta, usted tenga la capacidad por medio del Espíritu Santo de decirle no al pecado, de decirle no al enemigo. Arrepentirse significa que donde antes había un sí, ahora usted tenga un no porque no quiere esa consecuencia. Oh, pero si nosotros nos encontramos débiles, si nosotros nos encontramos descuidados, si no estamos vestidos con la armadura del Señor, si nosotros no oramos y pensamos que nuestra asistencia y nuestra participación en el templo, en la iglesia, en la junta, en tal ministerio, pero no tenemos hábitos espirituales, si nosotros no encomendamos nuestra vida al Señor, si no le pedimos perdón por nuestras faltas, si no conocemos la Escritura, mire, vendrá el enemigo y lo va a pasar un rato bastante malo, y a lo mejor es el único que lo haga pasar. Necesitamos decididamente decir no al pecado e ir hacia Dios. Pero también necesitamos recibir la salvación que viene como una oferta, un regalo de la gracia de Dios. Muchas personas han sido tan dañadas que no entienden que haya alguien que les ama, ni siquiera Dios, y el enemigo les ha mentido tanto que piensan que lo que han hecho es lo suficientemente malo como para que el Señor no les perdone. Pero la Escritura dice que todo aquel que se arrepiente, el Señor le perdona, no le desecha. Cualquiera que haya sido su pecado, si hay arrepentimiento y si usted se pone en las manos del Señor, el Señor le recibe para transformarlo. ¿Sabe? Porque la gracia es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo, dice la Escritura. No es porque usted y yo lo merezcamos, no es porque seamos buenas personas, no es porque nuestra naturaleza sea buena. Dice la Escritura que usted y yo nacemos con pecado y en su momento dará fruto, tarde o temprano dará fruto. El único que ha sido santo y sin pecado, y por eso nació de una manera maravillosa, divina, fue nuestro Señor Jesucristo. El que no era pecado ni lo había conocido se hizo pecado por usted y por mí, tomando nuestro lugar. Ese regalo se debe recibir como un acto de fe, un acto de obediencia, y usted y yo no deberíamos de rechazarlo. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos encontramos en un pecado abierto, lo que estamos haciendo es rechazar la gracia de Dios. Lo que estamos haciendo es rechazar el rescate que Dios tiene para nosotros. ¿Qué haría usted si se estuviera ahogando en un acantilado? Si de repente usted, creyendo muy bueno para nadar, las olas, ¿verdad? La corriente del mar de pronto lo metiera en problemas si usted comenzara a cansarse y empezara a sentirse desesperado, ¿verdad? Y las fuerzas le faltaran y comenzara a hundirse al no responderle sus músculos. Imagínese que ahí donde usted está, para completar el cuadro, le ha dado un calambre en las piernas. No quisiera estar yo en esa situación. Y de pronto alguien se acercara a rescatarle y usted le dijera: no se preocupe, yo ahorita voy a salir, ¿verdad? Yo soy muy buen nadador. Pero usted ya se está ahogando. ¿Cuántas veces rechazaría usted esa gracia que alguien ha tenido con usted de rescatarle? Yo quiero pensar que ni una sola vez. A lo mejor a la primera vez que tendieran la cuerda, o el salvavidas, o el lazo, o yo creo que hasta nos aventaron un cable de púas
no nos íbamos a detener en agarrarlo, ¿verdad? Y lastimarnos con tal de salir de ahí como fuera. Tal vez ni íbamos a sentir esas púas en nuestras manos, ¿verdad? Un poco de sangrado vale la pena en nuestra vida. Hay muchas personas que rechazan abiertamente la gracia de Dios. Y entre lo que Dios tiene y el pecado, escogen el pecado. Y entonces viene la consecuencia. Dice la Escritura que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, ¿no? Llamarle en tanto que Él está cercano. Y luego viene la indicación, viene la advertencia. Dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y es que sabe, aunque no nos guste reconocerlo, usted y yo fuera de Dios no somos otra cosa más que hombres impíos o inicuos. No importa qué tan buenos ustedes y yo creamos que somos. Y vuélvase a Dios, dice este pasaje, ¿verdad? El cual tendrá de él misericordia y el cual es amplio en perdón. Hermanos, estos son conceptos básicos, pero vitales, para tener un fundamento firme a medida que continuamos explorando en nuestra vida cristiana. Y muchos se han acostumbrado a estar en el cristianismo. Muchos se han acostumbrado a estar en la iglesia. Muchos se han acostumbrado al ritual. Muchos se han acostumbrado a las buenas obras. Muchos se han acostumbrado a ser mejores. Pero se les olvida lo más importante, que de lo que debemos estar preocupados usted y yo, y ocupados, es de ser salvos. Y esto solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. Amén. Usted mira las filosofías del mundo y sabe que son filosofías engañosas, y a veces siendo tan claras, nosotros somos engañados, porque ninguna de ellas ofrece la salvación. Ni el diablo, que es tan mentiroso, se ha atrevido a decir que Él es la salvación. Pero le hace creer a las personas a través de diferentes mensajes y diferentes filosofías que la salvación está en otras partes además de nuestro Señor Jesucristo. No espere usted que el diablo le hable con claridad, porque él es mentiroso y lo ha sido desde el principio, dice la Escritura. Pero no lo es tanto, porque sabe que no es así. Solamente que el ser humano vive tan engañado. Y muchas personas no se conforman con encontrar la verdad, sino simplemente lo bueno es tratar. Dicen por ahí, pues yo no tengo la verdad. Pues sabe que debería, usted y yo deberíamos decir, yo tengo la verdad, no porque a usted y a mí nos pertenezcan, sino porque si usted tiene a Cristo en su vida, usted debería proclamar que tiene la verdad, porque la ha encontrado. Amén. Bueno, es que yo no tengo la verdad, estoy en busca de la verdad y nunca la encuentran. ¿Sabe por qué no la encuentran? Porque están extraviados. Pero si usted y yo no podemos decir que tenemos la verdad, entonces no podemos vivir y no podemos hablar del Evangelio. Y vuelvo a repetir, la verdad no nos pertenece, pero nos ha sido mostrada. ¿Amén? Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, ¿y soy qué? La verdad y la vida. Y mire que estas tres cosas al ser humano le interesan mucho, porque el camino es por dónde ir, ¿no? Y al ser humano le interesa ir por un lugar seguro. Pero también le gusta ir por un lugar certero y tener una vida plena. Y el Señor Jesucristo puede darnos todo eso. Pero necesitamos seguir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y Dios es una persona, y los tres son uno. Aunque usted y yo no lo podamos entender con nuestra mente, el Espíritu puede llevarle a entender esto. Quisiera orar esta tarde dejando este mensaje en usted, porque tal vez usted debe tomar otra forma de ver la salvación, y a lo mejor ha estado solamente tomando ideas, pero en su criterio quizás usted tiene algunas mejores, a lo mejor usted tiene otras filosofías que también son buenas, pero yo en esta tarde le estoy invitando a aceptar la salvación que viene por medio de la persona que un día murió en una cruz, no adornada como esta, pero que también resucitó a la vista de muchos testigos,
para mostrar que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, y le ha dado a usted esa victoria también en Él. Oremos esta tarde. Hacemos una oración especial por la familia del pastor Gustavo Sánchez, quien ha fallecido el día de ayer. A quien recordamos esta noche. Padre Santo, tú eres dueño, Señor, de todo, y no nos debes nada, Señor. Esta noche especialmente ponemos en tus manos, Padre amado, a la familia Sánchez Aro, a la familia Sánchez Portillo, Señor. Ponemos en tus manos a la familia Sánchez Amarrito, Señor. Sé con ellos, Padre. Trae paz y tranquilidad, Señor, al corazón. Nos acordamos, Señor, de que somos polvo y que nuestros días son contados, Señor. Pero aún así, con esa conciencia y dolor en el corazón, Señor, toma en tus manos todos los corazones dolidos esta noche. Y te pedimos, Señor, que des el bálsamo que solamente tu Espíritu Santo sabe dar. Gracias por la salvación, Señor, que tú traes a la vida de quienes te siguen y quienes aceptan tu regalo. Y si alguien en esta noche, Señor, al escuchar este mensaje lo necesita, te pedimos que llegue, Señor, el mensaje de la salvación a su vida y pueda ser aceptado. Nos ponemos delante de ti dándote gracias en Cristo nuestro Salvador, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga. Gracias por seguirnos esta noche y nos vemos en la semana. Con el favor del Señor. Hasta pronto.